Hola, mi nombre es Vladimir Gil Zambrano, cursante de la licenciatura en Psicología, y hoy vamos a hablarles sobre los trastornos del neurodesarrollo. Comencemos. Los trastornos del neurodesarrollo (TND) son un grupo de condiciones heterogéneas con base neurológica que se originan durante el desarrollo del cerebro y se caracterizan por déficit o alteración en la adquisición de habilidades cognitivas, motoras, sociales o del lenguaje del niño. Estos déficits producen limitaciones en áreas específicas o globales y afectan el funcionamiento personal, social, académico y laboral. Pueden ser leves y fácilmente abordables por intervenciones conductuales y educativas, y graves, donde requieren la intervención temprana y apoyo educativo particular para el niño y su familia. La comprensión de estos trastornos se sustenta en clasificaciones diagnósticas como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría APA y las contribuciones de autores pioneros y contemporáneos, donde especifican condiciones como el trastorno de espectro autista TEA, el trastorno de déficit de atención o hiperactividad TDAH, la discapacidad intelectual y los trastornos específicos del lenguaje. Características. Se originan durante el desarrollo, se manifiestan durante etapas tempranas de la vida, a menudo antes de la edad escolar. Afectan funciones específicas, pueden amplificar dificultades de la atención, lenguaje, la memoria, percepción, resolución de problemas o interacción social. No son una enfermedad. Se consideran una forma diferente de desarrollo que no se cura, sino que requiere estrategias para compensar las dificultades. Pueden variar en severidad. Algunos afectados solo presentan déficits puntuales, mientras que otros necesitan apoyo de por vida para funciones básicas. Impactan la vida diaria. Las dificultades pueden afectar el progreso del niño, el bienestar físico, mental y el de su familia. La discapacidad intelectual, anteriormente conocida como retraso mental, es un trastorno del desarrollo caracterizado por déficit en el funcionamiento intelectual y adaptativo, situado significativamente por debajo del promedio. El concepto moderno ha evolucionado gracias a la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y el Desarrollo, que define la discapacidad intelectual no solo por un bajo coeficiente intelectual, sino por limitaciones en el funcionamiento adaptativo. La discapacidad intelectual tiene su origen en una amplia variedad de circunstancias médicas y ambientales. Algunas enfermedades son genéticas, algunas están presentes antes o en el momento de la concepción. Otras se producen durante el embarazo, durante el parto o después del nacimiento. El DSM-5 establece que la discapacidad intelectual requiere la concurrencia de déficit en el funcionamiento intelectual, que es el razonamiento, planificación, resolución de problemas, y déficit de funcionamiento adaptativo, que son habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Para Lucasson, la Asociación Americana para el Estudio de Científicos de Discapacidades Intelectuales ha sido fundamental al postular que la discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas originadas antes de los 18 años. Este enfoque, apoyado por autores como Robert Shurtleff, enfatiza que la discapacidad debe ser vista en el contexto de apoyos individualizados que, de ser adecuados, pueden mejorar el funcionamiento general del individuo. Los trastornos específicos del aprendizaje TEAL son déficits persistentes en la falta de actitud para adquirir, retener, usar ampliamente las habilidades específicas o la información, como consecuencia de deficiencia en la atención, la memoria o el razonamiento. El concepto de TEAL tiene sus raíces en la obra de pioneros como Samuel Orton, quien estudió la ceguera verbal o dislexia. Sin embargo, el término moderno fue acuñado por Samuel Kirk en 1963, quien lo definió como un retraso o desorden de uno o más de los procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura o aritmética, resultante de una disfunción cerebral, pero no de retraso mental. La sustentación actual, siguiendo el modelo de respuesta e intervención, enfatiza que el diagnóstico se confirma después de documentar que las dificultades persisten a pesar de haber recibido intervenciones educativas dirigidas a esas áreas por un periodo de al menos 6 meses. El análisis se centra, por lo tanto, en la disfunción de procesamiento cognitivo específico subyacente a la habilidad académica, más que en la simple discrepancia con el coeficiente intelectual. El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición compleja caracterizada por déficits en la interacción social y patrones de comportamiento de intereses restringidos y repetitivos. El estudio del autismo se inició con las descripciones seminales de Leo Kanner en 1943, quien acuñó el término autismo infantil temprano para describir niños con una extrema soledad autista e insistencia en la monotonía. Casi simultáneamente, Hans Asperger en 1944 describió casos con el lenguaje formal conservado, pero con intereses absorbentes y dificultades sociales, lo que se conoció como síndrome de Asperger. El DSM-5 unificó estas condiciones bajo la etiqueta del trastorno del espectro autista, reconociendo la amplia variabilidad de la presentación clínica. La definición se centra en dos términos principales. Uno, déficit persistente en la comunicación social y la interacción social, que es la reciprocidad, conductas comunicativas no verbales,
Y 2, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Autores contemporáneos como Uta Farid han enfatizado el papel de la coherencia central débil, que es la dificultad para ver el panorama general, y la teoría de la mente, la dificultad para inferir en los estados mentales de otros, como déficits cognitivos subyacentes que explican gran parte de la sintomatología social de trastorno del espectro autista. Las causas específicas de los trastornos del espectro autista no se conocen por completo, aunque sí se sabe que a menudo están asociadas a factores genéticos. Para los padres de un niño con trastorno del espectro autista, el riesgo de tener otro hijo con el mismo trastorno es alrededor del 3 al 10%. Varias anomalías genéticas como el síndrome de cromosoma X, el complejo de esclerosis tuberosa y el síndrome de Down pueden estar asociadas al trastorno del espectro autista. Los síntomas del trastorno del espectro autista pueden aparecer en los primeros años de vida, pero en las formas más leves, estos síntomas pueden pasar desapercibidos hasta la edad escolar. Los niños con este trastorno presentan síntomas en las siguientes áreas. 1. Comunicación e interacción social. Y 2. Patrones de conducta repetitivos y restringidos. Los síntomas de un trastorno del espectro autista varían de leves a graves, pero la mayoría de los afectados requieren de cierto nivel de ayuda en ambas áreas. Las personas con trastorno del espectro autista pueden variar ampliamente en cuanto a su capacidad para funcionar de manera independiente en la escuela o en la sociedad y en cuanto a su necesidad de ayuda. Tratamiento. Existen 4 principales tratamientos, que es el análisis conductual aplicado, programa educativo, la logopedia y a veces la terapia con medicamentos. El análisis de comportamiento aplicado es un enfoque terapéutico en el que los niños aprenden habilidades cognitivas, sociales o conductuales específicas de forma gradual. Las pequeñas mejoras se refuerzan y se desarrollan progresivamente para mejorar, cambiar o desarrollar comportamientos específicos en los niños que sufren trastorno del espectro autista. Estas conductas comprenden habilidades sociales, habilidades de lenguaje y de comunicación, lectura y habilidades académicas, así como habilidades aprendidas como el cuidado personal y habilidades para la vida cotidiana, puntualidad, competencia laboral. Esta terapia también se utiliza para ayudar a niños a minimizar las conductas, por ejemplo la agresividad, que pueden afectar negativamente a su progreso. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, se define por patrones persistentes de inatención y o hiperactividad e impulsividad. Se caracteriza por lapsos breves o escasa atención o actividad excesiva y una impulsividad inadecuada para la edad del niño que afecta su funcionamiento y su desarrollo. Aunque las primeras descripciones se remontan a George Hill, que es principio del siglo XX, el modelo moderno de la comprensión del TDAH ha sido profundamente influenciado por Russell Barkley, quien propuso que el TDAH es primariamente un trastorno de las funciones ejecutivas, específicamente un déficit de la inhibición de la respuesta. La incapacidad para inhibir una respuesta inmediata es lo que, según su teoría, lleva a la inatención, la impulsividad, la hiperactividad, afectando las habilidades de autorregulación. El DSM-5 clasifica el TDAH en 3 presentaciones. 1. Predominantemente inatento. 2. Predominantemente hiperactivo, impulsivo. Y 3. Una presentación combinada. El análisis, tanto el de DSM-5 como la teoría de Barkley, se basa en la interferencia de estos síntomas con el funcionamiento académico social. El TDAH es visto como un trastorno neurobiológico con una fuerte base genética que afecta a los circuitos cerebrales responsables del control ejecutivo. El déficit de atención y hiperactividad no tiene una causa específica conocida, pero los factores genéticos, como herencia genética, están a menudo presentes. Las investigaciones recientes indican que el déficit de atención y hiperactividad probablemente implica anomalías de los neurotransmisores. Síntomas. El trastorno de déficit de atención y hiperactividad es principalmente un problema en la atención prolongada, en la concentración y la perseverancia en las tareas, que es la capacidad para terminar una tarea. Los niños afectados también pueden ser hiperactivos e impulsivos. Los preescolares con trastorno de déficit de atención y hiperactividad pueden tener problemas de comunicación y parecen tener problemas de interacción social. Cuando los niños llegan a una edad escolar, pueden parecer distraídos, molestan, están inquietos, son impulsivos y responden a destiempo. Durante las últimas etapas de la infancia, estos niños suelen mover las piernas constantemente, mover las manos, se restregan constantemente, nerviosamente, hablan de forma impulsiva, olvidan las cosas con facilidad y son desorganizados. Generalmente no son agresivos. Tratamiento. Las recomendaciones de tratamiento para los niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad varían según la edad. Niños de edad preescolar, el tratamiento inicial consiste en una terapia conductual. Se puede considerar el uso de medicamentos si la respuesta a las intervenciones conductuales es insuficiente o si los síntomas son entre moderados y graves. Niños en edad escolar, el
tratamiento inicial es la terapia conductual combinada con medicamentos. Para finalizar, es fundamental recordar que los trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, trastornos específicos del aprendizaje, el trastorno del espectro autista y el TDAH, son condiciones de origen neurobiológico que afectan la trayectoria del desarrollo desde la infancia temprana. Hemos visto que el diagnóstico temprano sustentado en el DSM-5 y autores como Barkley y Kanner se han sofisticado para reconocer el amplio espectro de presentaciones clínicas. Más allá de la clasificación, la principal conclusión es que el funcionamiento exitoso de las personas con trastornos del neurodesarrollo depende crucialmente de tres pilares. Uno, diagnóstico temprano, que es identificar las disfunciones lo antes posible. Dos, intervención especializada, aplicar estrategias educativas y terapéuticas dirigidas al déficit funcional específico. Y tres, apoyos contextuales, proporcionar los recursos y ajustes necesarios en el entorno social y educativo. La sustentación teórica de los trastornos del neurodesarrollo demuestran que son condiciones complejas, desde el enfoque de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, en los apoyos contextuales para la discapacidad intelectual, el modelo RTI, para los trastornos específicos de aprendizaje, TIL, el continuo clínico unificado de DSM-5 para el trastorno del espectro autista, hasta el modelo de la difusión ejecutiva de Barkley para el TDAH. Observamos cómo ha evolucionado hacia una comprensión integral que favorece la intervención temprana y apoyo individualizado. Comprender estos trastornos no es solo un reto científico, sino un imperativo social para garantizar la inclusión y permitir que cada individuo, independientemente de sus desafíos neurobiológicos, desarrolle su máximo potencial. Esta ha sido una exposición para todos mis compañeros. Nos vemos en una próxima oportunidad.